Bien, mis hermanos, entonces, ahora sí, les invito a buscar allí en el libro de los Hechos, su capítulo 13. ¿Por qué? Porque nosotros hemos venido hablando en una serie que ya tiene varias semanas, en esta serie que comenzamos, que se llama Juntos, ¿verdad? Y hemos hablado sobre creciendo juntos. Hemos hablado sobre sirviendo juntos, ¿verdad? Hemos hablado sobre padeciendo juntos. Y la semana pasada hablamos sobre orando juntos, ¿verdad? Todas estas temas los hemos abordado. El tema de hoy está en Hechos 13 y es rendidos juntos. ¿Okay? Ahora, la pregunta tal vez que nos podemos hacer allí, ¿qué es rendirse? Bueno, es dejar de resistir, es dejar de luchar, es ceder ante una autoridad o abandonar un esfuerzo, abandonar una causa, es claudicar, es acatar, es doblegarse, es entregarse. Todas estas cosas están involucradas en rendirse allí. Eso de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española. Si vamos al significado bíblico, que es el que nos compete a nosotros, entonces sigue teniendo la misma connotación de batalla, de rendirse ante algo. Ahora, es renunciar a todos los derechos ante un vencedor. Renunciar a todos los derechos que creemos tener ante un vencedor. Ahora, el rendirse de manera secular y el rendirse delante de Dios es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque el rendirse delante de Dios es voluntario, no es por la fuerza. Y ahí es donde está la clave. Tal vez el rendirse de manera secular pasa por muchas diferentes razones, sea en una batalla que se rinde porque el enemigo le supera, tal vez porque emocionalmente ya en esta empresa que comenzamos, ahí este emprendimiento, ya no tengo los recursos, etcétera, y I give up, me doy por vencido y lo dejo ahí y me muevo a otra cosa. O sea, hay diferentes motivos, pero es diferente el rendirse delante de Dios, hermano. Ahora, y del rendirse delante de Dios es el que nosotros vamos a estar hablando en este día. El rendirse a Dios tiene varios niveles. El primer llamamiento a rendirse delante de Dios es a salvación. Eso es lo primero que Dios llama a la persona. Es lo primero que le llama a usted y a mí. Es a rendirnos a Dios completamente, a salvación. En el Evangelio según San Juan capítulo 6, versículo 44, dice la palabra de Dios: nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Por lo tanto, todo lo que el Padre trae a mí, yo le daré vida y lo resucitaré en el día final. Por lo tanto, el que el Padre trae a mí, se rinde. En Juan 1:12 dice: pero todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y eso no es por voluntad de varón o de hombre alguno, sino por voluntad de Dios. Es rendirse a Él. En Hebreos capítulo 3, nosotros que estamos estudiando el libro de Hebreos los miércoles en la noche, específicamente en el capítulo 3, el autor de Hebreos le dice allí a sus contemporáneos, le dice allí que si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ríndase, ríndase. No como vuestros padres hicieron en el desierto, ríndase hoy. ¿Ven? Una y otra vez. Ese es el primer llamado de Dios al ser humano a rendirse a Él para salvación. Pero el segundo nivel o el segundo llamado que Dios tiene al creyente a rendirse a Él es el rendimiento de todas las áreas de su vida, entregárselas a Él por completo. Porque muchas veces las personas llegan y se entregan a Cristo. Y sí, yo sé que soy pecador o pecadora, sé que necesito perdón de mis pecados. Yo me entrego a Él para perdón de mis pecados y Él escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo deseo caminar en pos de Él, etcétera, etcétera. Todo eso.
Pero aún todavía muchos de nosotros seguimos queriendo tener el control de ciertas áreas de mi vida. Tener el control allí tal vez del carácter. Es que Dios así me hizo. No. Dios es soberano. El día que te entregaste completo. Y el día que te perdonó completo. Y te hizo nueva criatura, 2 Corintios 5:17. Entonces hay áreas en nuestra vida que tal vez a veces las personas dicen, no, pero sí, es verdad que Dios va trabajando con ellas, pero hay que entregárselas completas. Hay que entregárselas completas. ¿Verdad? Así que yo creo que de eso es que nosotros vamos a estar hablando en este día aquí, hermanos. Vamos a estar hablando de esta primera llamado y de este segundo llamado a nuestras vidas. Si Jesucristo es el Señor de todo. Si no, no es el Señor de nada. ¿Verdad que sí? Si Él es el Señor, Él es el Señor de todo. Si no, no es el Señor de nada. Sea de mi carácter, sea de mi matrimonio, sea de mi relación con mis hijos, sea de la finanza, sea de allí de los dones, de todo. Y yo estoy convencido de que Dios está haciendo ese llamado hoy aquí entre nosotros. Dentro de nuestra audiencia aquí están los dos grupos de los cuales les he mencionado aquí, de los cuales Dios está llamando. Así que el tema de hoy es redimidos juntos, pero tiene que ver más que nada como congregación. Tiene algunas áreas donde usted la puede aplicar de manera personal, por supuesto, y esa es la idea, porque la iglesia somos nosotros. Pero también la iglesia se reúne como congregación para adorarlo a Él. Entonces, hemos venido hablando en la serie de juntos como congregación. Pero también habrá algunas áreas que yo tocaré hoy aquí que tiene que ver juntos en el matrimonio también, ¿verdad? En nuestro hogar. Porque ¿se imagina usted un matrimonio rendido junto al Señor? ¿Se imagina usted eso? ¿Ah? ¿Se imagina usted una familia rendida junto al Señor? Eso sería tremendo. Eso es tremendo, mis queridos hermanos. Así que la idea principal de rendirnos juntos a Dios como cuerpo unido de creyentes es para que Dios use de manera especial nuestras vidas, la congregación, su vida, su familia, su matrimonio, para avanzar el reino de Dios en esta comunidad donde Él nos ha puesto. En esta comunidad que sigue creciendo cada día más. ¿Verdad? Así que regresemos a Hechos capítulo 2, rapidito, solamente para darle la introducción y para refrescar. La iglesia crecía en todos los sentidos. La iglesia servía junta. Pero también juntos, allí, al verlo juntos, Satanás quiso venir a tratar de dividir aquello. ¿Se recuerdan cuando hablamos de sirviendo juntos? ¿Cómo trató de Satanás de dividir? ¿Por qué? Porque habían quejas entre unas viudas que eran atendidas y otros que no eran atendidas. ¿Se recuerda? Y él trató de dividir eso. ¿Y sabe qué es lo que va a pasar, mis hermanos? Que él va a seguir tratando eso con la iglesia de hoy en día. Él va a seguir tratando eso en tu matrimonio. Él va a seguir tratando eso en las comunidades de fe. Él va a seguir tratando porque su estrategia no ha cambiado. Donde quiera que Él vea allí un pueblo junto, con un propósito junto, para avanzar el reino de Dios juntos, eso le molesta y Él no desea eso. ¿Por qué? Porque el Evangelio, aparte de traer libertad, trae transformación en las vidas. Trae transformación y Él no está muy contento con eso, mis hermanos. Pero la iglesia, gracias a Dios por la sabiduría que vino de lo alto y le dio allí a los apóstoles, supieron lidiar con el tema del momento. Y ellos no dejaron de hacer lo que tenían que hacer. ¿Y qué es lo que ellos estaban haciendo? Ellos estaban enseñando la palabra de Dios, ellos estaban orando allí. Y por medio de esto ellos asignaron nuevos servidores a la congregación y la congregación siguió multiplicándose y creciendo y ellos siguieron en la tarea que Dios le había asignado. Así es que nosotros llegamos a este caso de hoy, donde estaremos hablando rendidos juntos. Y para ello vamos a estar hablando de una iglesia que
fue clave en el Nuevo Testamento. Es la iglesia de Antioquía. Sí, es la iglesia de Antioquía en Siria, en la parte norte de Israel. Los versículos del 1 al 5. No voy a leerle todo allí, pero permítame leerle estos primeros versículos. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Saulo es Pablo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Ellos, pues, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí embarcaron para Chipre. Al llegar a Salaminia, proclamaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos y tenían también a Juan, o a Marcos, que es Juan Marcos, de ayudante. Mire, Antioquía de Siria llegó a ser la tercera ciudad más importante durante el Imperio de Roma. Primero era Roma, segundo era Alejandría, que estaba en el norte de África, y tercero era Antioquía. Era una ciudad grande e importante con relación al comercio. Era una ciudad que estaba ubicada de frente al mar Mediterráneo, lo cual permitía el comercio marítimo, que era tan importante en ese tiempo allí. Pero no solamente era una ciudad grande e importante, sino también que esta ciudad era una ciudad, como decir, muchas de las ciudades nuestras hoy en día, muy diversa. Recibía personas de todas partes porque como había comercio, como había gran actividad de negocio, movimiento, conectaba hacia Asia, hacia el norte, ¿verdad? Conectaba por el Mediterráneo. O sea, había gran movimiento allí, mis hermanos. El versículo 1 te pone de manifiesto, o te dice claramente, la gran diversidad de personas que había en la iglesia, tal y como hoy tenemos nosotros aquí. Que hablamos español, pero no todos somos de los mismos países. Bueno, pues así era parte de lo que estaba sucediendo en la iglesia allí, mis hermanos. Y el doctor Lucas, que es el escritor del libro de los Hechos, viene y nos dice en el versículo 1, dice, ahí estaba Bernabé, judío, estaba Simón llamado Níger. Por esta expresión llamado Níger, la mayoría de los teólogos entiende que era del norte de África. Estaba Lucio, que era de Cirene, no era de allí. Estaba Manaén, que lo ha relacionado Lucas a Manaén, ¿con quién? Con el tetrarca Herodes. ¿Y Herodes de dónde era? Era Idumeo. Por lo tanto, este también tiene una relación allí con eso. Y también estaba Saulo, que posteriormente Dios le cambia su nombre a Pablo. ¿Y qué es lo que era Pablo? Aparte de ser judío, ex fariseo. O sea, vemos allí una gran diversidad en esta iglesia, mis hermanos. Y Dios, en su sabiduría, con lo que Él permitió de la persecución de los cristianos a raíz de la muerte de Esteban en Jerusalén, Antioquía se posiciona como el cuartel general o el centro de comando de las misiones internacionales. Desde allí, desde Antioquía, es que el Espíritu Santo escoge a estos varones, que nosotros vemos ahora en el versículo 2, para enviarlos a hacer misiones. Y no solo una ni dos, pero 3 viajes misioneros que hicieron desde allí a toda la Asia. Así que lo que yo le quiero hablar a usted hoy, o entre nosotros como congregación, es que la redención, el rendirse delante de Dios, cambia el rumbo. Cambia el rumbo. Pablo se había rendido totalmente. Cuando Pablo iba camino a Damasco, que fue cuando aquella luz viene y lo ilumina, cae al piso, y él le dijo, ¿qué quieres tú, Señor, que yo haga? ¿Qué quieres? Y allí mismo se le dio instrucciones de lo que quería hacer. Cada uno de estas personas había sido confrontado, hermano. Hermano, la redención o la rendición, perdón, de Dios no solo transforma las personas,
pero transforma comunidades. Transforma comunidades. La iglesia de Antioquía es esta prueba. Es la prueba de esa gran diversidad que había allí, una iglesia espiritual. ¿Por qué? Porque era una iglesia que estaba descansando en el ayuno, en la proclamación de la palabra, en la oración y en buscar la dirección de Dios. Era una iglesia madura. ¿Y por qué era una iglesia madura espiritualmente? De eso quisiera hablarte un poquito más. Porque actuó con responsabilidad. Actuó con responsabilidad y no solamente con responsabilidad, actuó con mente de reino. No fue una iglesia egoísta. No fue una iglesia egoísta en el sentido de que se quiso reservar sus mejores cartas. ¿Cuáles eran sus mejores cartas? El ex fariseo que tenían entre sus filas, el apóstol Pablo, Bernabé, un hombre manso, un hombre que trabajaba tras vestidores, como necesitamos de esos Bernabé, hermano. Gracias a Dios aquí hay muchos Bernabé, porque Bernabé usted no lo oye mencionarse tanto en la Biblia. Pero Bernabé fue el hombre que acompañó a Pablo, fue el hombre que trajo a los pies de los apóstoles cuando vendió su propiedad sin decirle nada a nadie. Le dijo, mire, úsenla para la administración de este pueblo que está aquí. Este Bernabé es el que, aun cuando no se pusieron de acuerdo con Pablo por la cuestión de su sobrino Juan Marcos que quiso regresarse, él no desechó a Pablo tampoco. Este Bernabé fue el que le dio apoyo a Pablo aun cuando regresaron a Jerusalén. Este es un hombre que trabajaba tras vestidores. Y tal vez hablar del liderazgo de Bernabé sería bueno para una conferencia de liderazgo. Porque muchas veces se ve lo que están al frente nada más. Pero hay mucha gente tras bastidores trabajando y sirviendo al Señor. Esos Bernabé allí, mis queridos hermanos. Y esta iglesia no se reservó a estos hombres. A Pablo, ellos no debatieron con el Espíritu Santo para decirle, escoge a otros. No, el Espíritu Santo dijo, apártame a Pablo y a Bernabé. Pone en primer lugar a Bernabé, fíjense. Y eso es importante cuando usted está estudiando la palabra de Dios, porque pone en primer lugar a Bernabé. Después el liderazgo iría a cambiar más adelante y entonces ya Pablo sale en primer lugar. Porque quien llevaba la preeminencia, quien tenía ese respeto ese dentro de lo que eran las iglesias, era Bernabé. Pablo era un ex fariseo, todavía no se había ganado la confianza. Y aparece primero Bernabé y el Espíritu Santo le da ese lugar de honor a Bernabé. Entonces se puede hablar muchas cosas de Bernabé cuando uno empieza a buscar aquí, hermano. Pero mira lo que dice Hechos 13:2, dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Dice, hermano, esta escena que nos muestra el versículo 2, no es una escena solitaria. Es una escena que pasa en comunidad, en la comunidad de fe rendida. Rendida que, como dice ahí la palabra de Dios, ministrando estos al Señor y ayunando. Estaban sirviendo ellos al Señor, ¿dónde? En la congregación. Estaban ellos ayunando. La palabra, el ayunar no solamente es irse en oración, es meditar en la palabra. No es solamente abstenerse de alimento. Estaban estos entregados en la comunidad de creyentes en la iglesia de Antioquía. Y el Espíritu habló mientras la iglesia entera buscaba a Dios unido, porque la iglesia estaba rendida a Dios. Al estar la iglesia unida, rendida a Dios, el Espíritu Santo viene y hace este anuncio. Y ellos tuvieron la capacidad, porque espiritualmente estaban sensibles, estaban conectados. Y ellos escucharon muy claramente la voz de Dios. Hermano, la rendición personal en este caso se convirtió en una obediencia colectiva. Rendirse a Dios implica renunciar al control nuestro, aceptar su tiempo, porque queremos también que las cosas pasen en nuestro tiempo. Aceptar su tiempo y abrirse a su poder, a lo que Él quiere hacer con nosotros. Eso es en parte rendirse a Dios. Cuando la iglesia se rinde al Espíritu, no hay lugar para el ego. Solo hay lugar para la gloria de Dios.
solo hay lugar para la gloria de Dios. Dios le cambió el rumbo a aquella iglesia. De ser una iglesia diversa, de ser una iglesia que enseñaba y capacitaba a los creyentes que llegaban allí, ahora sería una iglesia pionera. ¿En qué? En las misiones, porque el Espíritu Santo la había escogido para eso. Iban a ser los pioneros en las misiones, hermano. Y el impacto de la obediencia de esta iglesia no se limitaría a Siria, ni tampoco al Asia. Sería un impacto al mundo, hermanos. Por una iglesia que estaba rendida, ministrando, ayunando delante del Señor, escucha la voz del Señor y obedece al Señor. ¿Te das cuenta la bendición que es de rendirnos juntos? De rendirnos juntos. Algo práctico para pensar aquí. Y esto es de manera personal para usted ahora. Estoy rindiendo mis planes, mis temores, orgullo al Señor. Estamos buscando la dirección de Dios en nuestro hogar, juntos. No pierda esa palabra, no deje esa palabra fuera. Juntos. Una de las claves para un matrimonio cristiano exitoso es que puedan orar juntos. Que puedan orar juntos, hermano. Donde tal vez no es una vigilia lo que van a hacer, pero por lo menos van a tener 2, 3 minutos. No es que en la mañana nos levantamos, usted no sabe cómo, hermano, nos levantamos de corre. Eso es verdad, hermano. Hay ciertos trabajos que tienen diferentes horarios, ¿verdad? Unos se levantan de madrugada, otros, etcétera. Yo eso lo entiendo, pero por la tarde llegamos y nos volvemos a juntar y volvemos a cenar. Y nos tenemos que ir a acostar. ¿Por qué entonces no oramos entonces antes de acostarnos un momentito? 2, 3 minutos, juntos. Y si alguno de los dos tiene un horario diferente, pues diga, ¿sabe qué? El punto de encuentro, de convergencia es tal hora donde estamos juntos y ya después si te tienes que ir a acostar, yo sigo con el resto de las cosas que tengo que hacer, no hay problema. Pero juntos. Cuando eso pasa, hermano, créame, muchas cosas comienzan a cambiar en ese hogar. Muchas cosas comienzan a cambiar y a cambiar para bien. Hay mucha más compenetración en ese matrimonio. Hay mucho más amor, hay mucho más cuidado, más protección. Cuando usted empieza a orar por sus hijos y a bendecirlos. Hermanos, cosas maravillosas pasan. Piense. ¿Somos un cuerpo verdaderamente unánime con un solo propósito? ¿O somos allí un grupo de individuos que tiene intereses propios? Ya esto es más para la congregación. Ya esto es más para nosotros como congregación. Dios cambió el rumbo de esta iglesia y la usó con poder. También puede cambiar el rumbo de tu familia, de mi familia, y puede cambiar el rumbo de esta iglesia y usarla con poder. Porque Dios es soberano y Él puede hacer como Él quiera, con el que Él quiera. Déjame decirte un aspecto más de este versículo 2. La rendición es a Dios, hermano. La rendición es a Dios y ahí lo dice claramente. Fíjense que observemos que la rendición no es a los líderes, no es a una denominación si estuviéramos hablando hoy en día, no fue a un apóstol. La rendición ¿a quién fue? A Dios. A Dios. Dice allí el versículo 2, el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo. La iglesia no impuso sus planes, solamente escuchó la voz de Dios. La rendición y convicción de que Dios había hablado fue tan fuerte que ellos entregaron sus mejores líderes. Allí no había para regatear con Dios.
Allí no había para decirle a Dios, ¿sabes qué? Mira, ¿por qué no te llevas a este de Sirene? ¿Por qué no te llevas al otro? No, 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 no. Estos son lo que Dios quiere, estos son lo que nosotros vamos a release. Lo vamos a dejar ir. Porque Dios tiene planes. Ya Él levantará otros líderes dentro de nosotros capacitados para seguir adelante. Otra lección que podemos sacar de ahí es que la rendición conjunta requiere obedecer incluso cuando nos duele. Aún cuando creemos que perdemos. Y te puedo agregar algo más, aún cuando no lo entendemos todo. Isaías 6:8. Después que Dios le muestra la visión a Isaías en el Antiguo Testamento y le dijo, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías nos dijo, déjame orar a ver si es que me estás hablando a mí. Déjame orar a ver si alguno de mis parientes cercanos, o déjame orar a ver si alguien de allá de las tribus de Israel. No, Isaías escuchó muy bien la voz del Espíritu. ¿A quién enviaremos? Y él dijo, envíame a mí. Envíame a mí. Envíame a mí. ¿Te das cuenta? Cuando la iglesia se rinde junta, el Espíritu actúa con poder renovador, hermano. Yes. Rendirse a Dios juntos es el secreto de una iglesia viva. Viva. Que está alerta espiritualmente a la expectativa de que Dios, el Espíritu Santo, le diga algo, que haga algo en medio de ellos para obedecerle y seguirle y ser usados por Él. Eso vi yo en esta iglesia, hermano. Parafraseando la oración de Jesús en Juan. El Señor, haznos uno contigo y entre nosotros. Unos contigo y entre nosotros. ¿Para cuál razón? Para que el mundo crea que tú me has enviado. Sigue diciendo, ¿verdad? Pues estoy parafraseando. Haznos uno contigo, que estemos en tu voluntad, que deseemos obedecerte, seguirte, servir. Pero también haznos uno entre nosotros, para que no haya lugar a la división, para que el enemigo no tome provecho de esto, y para que esta unidad, no uniformidad, porque uniformidad es otra cosa, unidad, sirva de testimonio al mundo y el mundo crea que nosotros adoramos a un solo Dios, a un solo Dios. Déjame decirte algo más sobre el versículo 3. Rendirse es obediencia práctica. Rendirse es obediencia práctica. Mire, dice ahí el versículo 3. Dice, entonces después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Los enviaron. La iglesia no solamente escuchó, sino la iglesia actuó. Y eso es muchas veces lo que Dios está esperando de ti y de mí. Porque usted y yo escuchamos la voz de Dios. Usted y yo vemos la voz de Dios. ¿Sí? La escuchamos aquí los domingos, la escuchan en la escuela dominical, la escuchan ahora, la escuchan los miércoles, la escuchan en la radio, la escuchan en un podcast. ¿Verdad? Hay muchas formas de escuchar la voz de Dios. ¿Usted le escucha la voz de Dios? Usted ve la voz de Dios cuando Él se manifiesta en su creación. Usted ve allí un Dios de poder. Un Dios allí que no tiene comparación. Usted ve a Dios obrar en su vida y haciendo cosas que de otra manera no la pudiera hacer nadie más. Eso no hay duda. La cuestión es obedecerlo. Esta iglesia escuchó y actuaron. Confirmaron la voluntad de Dios con ayuno, oración y lo enviaron. La obediencia colectiva muestra una rendición madura y espiritual, hermano. Allí el medio hermano de Jesús, Santiago, líder de la iglesia en Jerusalén, dijo allí en Santiago 1:2, sed hacedores de la palabra, no tan solo ¿qué? Oidores. Sed hacedores, no tan solo oidores. La obediencia
Es la prueba visible de una rendición invisible. Hermano, tal vez con esa frase está dicho todo. Tal vez con esa frase está dicho todo. La obediencia es la prueba visible de una rendición invisible, de lo que ha usted decidido en su corazón con el Señor. Mire, esta combinación que encontramos nosotros en este versículo 3 es la que cuenta, pero también es la que escasea hoy en día, con relación al llamado. Es la que cuenta, pero es la que escasea hoy en día con relación al llamado. Llamado por Dios, no por los hombres, enviado por Dios el Espíritu Santo y confirmado y bendecido por la iglesia local. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Cuando dice allí el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo los he llamado. Esa combinación es rara de ver hoy. Se ve todavía en algunas iglesias, pero es rara. Porque hoy muchas veces, muchas personas son llamadas de dedo. El Señor a mí me dijo que tú vas a ser pastor. El Señor a mí me dijo esto, lo otro. Y yo no pongo en duda eso. Porque yo no estoy para cuestionar a nadie. Si el Señor se lo dijo, Él se lo dijo, ¿verdad? Pero yo sé que la evidencia y los frutos vendrán después. Ahí es donde yo me remito después. A los frutos, a esa parte. Entonces, aquí fue quien llamó Dios. Dios el Espíritu Santo. ¿Quién envió? Dios. Dios fue quien envió. Y tuvieron el respaldo y la bendición de la iglesia que en obediencia le dijo, vayan mis hermanos, vayan. Esa combinación escasea, hermano. Lección para nosotros. La rendición comienza cuando la iglesia se centra en Dios, no en las necesidades. ¿Usted escuchó bien eso? La rendición de nosotros como congregación comienza cuando la iglesia nos centramos en Dios y no en las necesidades. Las necesidades siempre van a estar. Pero cuando la iglesia se centra en Dios, Dios se va a encargar de las necesidades después. Porque eso no falla. Porque la palabra de Dios nos dice en Mateo 6:33, buscad que primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Verdad? Así que eso aplica no solo para la iglesia, sino también aplica para nuestra vida personal. La iglesia no buscaba una estrategia, la iglesia buscaba la presencia de Dios. Porque ministraban y ayunaban. Y ahí fue que Dios se manifestó y dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo. Por eso es que dice Romanos 12:1, allí, prestad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es que vuestro culto racional. Una congregación rendida vive como ofrenda viva para lo que Dios disponga, para lo que Dios la quiera usar. Si usted quiere, quite la palabra congregación y diga una vida rendida. Una vida rendida también. Porque puede aplicarse de manera personal. Déjame decirle un cuarto aspecto, porque nos estamos acercando al bautismo. Rendirse implica continuar rendido. Claro. Esa es la verdad. Mire lo que dice los versículos 4 y 5. Entonces ellos enviados por el Espíritu Santo descendieron, ¿verdad?, a Seleucia y de allí navegaron a Chipre y llegaron a Salaminia y anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. El Espíritu guía a los rendidos. ¿Sí? ¿Quién los envió? El Espíritu. No el entusiasmo humano, no la euforia. Fue el Espíritu quien los envió. Mira, hermano, cuando hay una persona que está rendida al Espíritu, va a escuchar la voz del Espíritu. No importa que haya mucha bulla alrededor. No importa que todo el mundo esté hablando. Va a escuchar al Espíritu.
Va a escuchar a Dios. Mire lo que le pasó a Pablo, a este mismo Saulo. Posteriormente, mira lo que le pasa en estos viajes misioneros. Allí, mire, en el libro de los Hechos, capítulo 16, un par de hojas más adelante, versículos 6 y 10, yo lo tengo en pantalla para que no lo busque. Dice, y atravesando Frigia, iba Pablo con otros discípulos más, y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Ahora, en Siria el Espíritu habla y los envía. Ellos escuchan, ellos obedecen. Ahora acá, en este lugar, que iban para otro sitio a predicar la palabra. O sea, ¿qué es lo que iban a hacer? Algo bueno, a predicar la palabra. Pero Dios tenía otro plan. Y usted dice, ¿cómo va a ser que Dios le prohibió predicar la palabra? Bueno, porque Dios tenía otro plan y ahí es donde hay que tener discernimiento. Cuando es lo que Dios quiere en tu vida y lo que no quiere en tu vida. ¿Ve? Y entonces sigue diciendo allí. Y cuando llegaron a Misa, intentaron ir a Bitinia, a otro sitio, otro pueblo, otra ciudad. ¿Para qué? Para predicar la palabra. Y dice allí, pero el Espíritu no se lo permitió. Esta gente estaba rendida. Estos misioneros estaban rendidos de verdad, entregados completamente al Señor allí. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole, pasa Macedonia y ayúdanos. ¿Te das cuenta por qué se le había prohibido anteriormente? Y sigue diciendo, y cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciésemos el Evangelio. Qué tremendo lo que es estar rendido. La rendición a Dios debe ser algo continuo en nuestras vidas. No solamente un evento de un domingo, no de una campaña, no de un tiempo de ayuno. No, debe ser algo continuo en tu vida y en mi vida, donde usted y yo busquemos su presencia todos los días, hermano. Todos los días. Yo sé que todos los días tal vez no vas a estar en la misma sintonía, pero busquémosla todos los días. Toda la semana, todos los meses, la rendición en conjunta de la iglesia en Antioquía dio inicio al primer viaje misionero. Dios extendió su reino por toda Asia y más allá, porque una iglesia unida se rindió a su dirección y fue obediente. Una congregación rendida completa a la voluntad de Dios se convierte en un instrumento de expansión divina. Una vida, una familia rendida a la voluntad de Dios es un instrumento eficaz y poderoso para la gloria de Dios. Capaz de muchas familias ser tocadas por esa obediencia. Algunas preguntas a considerar mientras voy cerrando ya. ¿Estoy dispuesto a dejar que el Espíritu Santo dirija mis decisiones? Incluso si éstas contradicen o estropean mis planes. Ahí hay que estar rendido para obedecer. Porque quien se interponga entre mis planes no tiene nada que ver ahí. Ahí es donde el yo tiene que menguar para que Cristo crezca. Segundo, buscamos la guía de Dios antes de actuar juntos como congregación. Por eso es que comenzamos tarde la iniciativa Forward en esta iglesia. Y digo tarde por el crecimiento de la ciudad. ¿Por qué? Por estar buscando la dirección de Dios para no adelantarnos, para no apresurarnos. Por eso nos detuvimos casi 2 años esperando y lanzando y buscando para no llegar a esto. Pero ya no hay muchas más alternativas. ¿Estamos listos para enviar, apoyar o ir cuando el Espíritu llama? Hermano, una iglesia rendida no pregunta ¿qué haremos? ¿Qué queremos hacer? Sino, ¿qué quiere Dios que hagamos juntos? La iglesia en Antioquía fue poderosa porque se rindió unida, adoró y escuchó, obedeció y envió. Esa es la verdadera redención. Una comunidad alineada con la voz del Espíritu. Romanos 12:2 dice, nos recuerda que la verdadera transformación comienza cuando rendimos nuestra mente a la palabra de Dios. La rendición genuina siempre produce
una práctica, unidad práctica, perdón. No es solo yo y Dios, sino Dios en nosotros. Unidad práctica. Le voy a dar 4 prácticas que revelan una iglesia rendida. La primera, aceptan las enseñanzas apostólicas sin resistencia. La enseñanza de la palabra de Dios, especialmente sobre el ministerio de Cristo. Ministerio de Cristo. Sana doctrina. Viven la fe unida. Viven su fe en unidad y amor. ¿Que todo es perfecto en esa iglesia? No, no hay iglesia perfecta. Ni esta la es tampoco. No hay iglesia perfecta. Pero se vive la fe en unidad y en amor. Se buscan, se procuran, se aman, se ayudan. Tercero, Cristo es el centro de sus reuniones y no nada más, ni nadie más. Cristo es el centro de sus reuniones. El día que Cristo deje de ser el centro de esta iglesia, hermano, usted busque otro sitio. Mire cómo se lo estoy diciendo. El día que Cristo deje de ser el centro de este lugar, no hay más nada que hacer aquí. Porque la única razón por la cual usted y yo estamos aquí es para adorar a Cristo. Él es el que ha salvado tu vida y mi vida. Y cuarto, una iglesia rendida reconocen su totalidad en dependencia a Dios. No dependemos de nadie más que de Dios. Rendirse a Dios no es perder, sino ganar su presencia de forma especial y profunda. Rendirse a Dios no es perder, sino ganar su presencia de forma especial y profunda. La iglesia, de hecho, nos muestra que la rendición congregacional trae unidad espiritual, poder sobrenatural y un impacto visible en el mundo, hermano. Unidad espiritual, poder sobrenatural y un impacto visible en el mundo. Termino con esta meditación que dice: Dios está haciendo 2 llamados hoy. Dios está haciendo 2 llamados hoy. ¿Con cuál se identifica usted? ¿Con el primero o con el segundo? El primero es un llamado a salvación. Si usted no ha entregado su vida al Señor Jesucristo, usted ha oído de Jesús, usted se ha congregado en otras iglesias, en esta. Usted tal vez de niño lo llevaron a escuela dominical y todo eso. Y usted conoce un poco de la palabra de Dios. Pero hacer un compromiso en su corazón. De decir, ¿sabes qué? Yo sé que es mi pecado lo que me separa de Dios. Yo hoy me arrepiento. Yo me arrepiento de mi pecado. Porque sé que Jesucristo pagó en la cruz del Calvario. Siendo Él inocente, santo, sin mancha. Él no tenía por qué ir allí, pero fue por mí, a tomar mi lugar. Porque la palabra de Dios dice bien claro allí, mis hermanos, en 2 de Timoteo 2:5, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y lo que Él fue a hacer en la cruz del Calvario fue tomar tu lugar y mi lugar, para que tú y yo no tuviéramos que ir allí. Él derramó su sangre allí para perdón de tus pecados y de mis pecados. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, dice la palabra de Dios. Entonces, hoy Dios está haciendo este llamado a tu vida, a salvación. Él quiere regresarte a la comunión que hubo en Edén, que fue obstruida por el pecado. Aquí a ninguno de los que estamos aquí, ni a mí, nadie nos tiene que convencer que somos pecadores. ¿O sí? ¿Tendrá que venir alguien, un filósofo o alguien de afuera a convencernos que somos pecadores? No. Todos sabemos que somos pecadores. Que hemos ofendido a Dios en más de una ocasión, todos los días. Pensamiento, acciones, cosas que hacemos, hermano. Entonces, ese punto está fuera de la ecuación.
Todos sabemos esto. Por lo tanto, necesitamos a alguien que nos arregle esta relación. Y esa relación la pagó Cristo en la cruz de Calvario. La segunda, tengo que cerrar, es rendir todas las áreas de mi vida y no quedarme con una de ellas que yo quiera controlar. Decirle, Señor, yo te entrego mi carácter, yo te entrego esto, yo soy muy controlador en esta área, en la otra, yo creo que no, Señor, yo lo entrego todo a ti. Vamos a orar, pero si Dios te está llamando hoy a entregar tu vida a Cristo, no lo aplaces para mañana. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu pueblo, por tu iglesia, gracias, Señor.